Hola a todos, soy la doctora Marta Niebles, médico especialista en medicina familiar, docente universitario de la Navarra de Neiva, Huila. Hoy les vamos a presentar un tema muy importante en semiología, que es el síndrome meningio e hipertensión endocranial. La presentación estará a cargo de la estudiante en medicina e información Angie Daniela Lozada. Recordemos que las meninges son un conjunto de membranas de tejido conectivo que cubren el sistema nervioso central, el cual también está protegido por el cráneo y la columna vertebral. La función básica de las meninges es de ser barrera selectiva. Ataque químico impide a modo de filtro la entrada de sustancias y micropartículas perjudiciales para nuestro sistema nervioso, lo que nos protege de infecciones como la encefalitis o la meningitis y del daño neurológico generado por algunas sustancias. El líquido cefalorraquídeo debe ser transparente e incoloro y se encuentra entre el cerebro y la médula espinal. Este ayuda a proteger al sistema nervioso, actuando como un amortiguador de los impactos repentinos y evitando lesiones del cerebro y la médula espinal. La presentación iniciará con los conceptos generales anatomofisiológicos de las meninges. Luego se comentarán los principales síntomas y signos de irritación, así como patologías asociadas. Se comentarán las características del líquido cefalorraquídeo normal y anormal según la patología infecciosa que esté, signos de hipertensión endocranial, sus causas y patologías causantes. Como ya nos comentaba la doctora Marta, pues las meninges son una de las partes más importantes que le van a dar cobertura al sistema nervioso central. Estas son tres membranas de tejido conjuntivo que recubren el cerebro y la médula espinal. La función de las meninges, al igual que el líquido cefalorraquídeo, va a ser proteger el sistema nervioso central. Estas tres capas, de la más externa hacia la más interna, así como nos muestra la imagen, entonces vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Bueno, la dura madre va a ser la meninge más externa. Esta es la más gruesa y resistente y se encuentra en estrecho contacto con el cráneo. Su rigidez y las diferentes prolongaciones que tiene recubriendo el cerebro hacen que éste conserve su forma y la consistencia interna. Además, contienen gran parte de las venas que recogen la sangre utilizada por el cerebro para posteriormente pues devolverla al corazón. La dura madre recubre con gran precisión la mayor parte del sistema nervioso, llegando desde el cerebro hasta las vértebras sacras de la médula espinal. La dura madre está compuesta principalmente por dos grandes capas, la capa perióstica y la capa meningia. La capa perióstica es la parte de la meninge que se encuentra adherida al cráneo. En esta capa se puede pues, encontrar la mayoría de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. En la capa meningia se prolongan una serie de tabiques que contribuyen a dar la forma del cerebro, como ya habíamos mencionado en una de sus funciones, em, las cuales estos tabiques pueden ser la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo y de la hipófisis. Las funciones principales van a ser uno que protege el cerebro y la médula de agentes nocivos externos y golpes que puedan dañar al cerebro. También contribuyen a mantener la forma del cerebro por medio pues, de los tabiques. Van a evitar el movimiento de la masa cerebral, contribuyen a la irrigación del cerebro, ya que pues en esta meningia se van a encontrar a gran cantidad de venas, como se había mencionado anteriormente. Y pues por último también sirve para la percepción del dolor y la tensión cerebral, ya que las meninges pues están inervadas por diferentes nervios que contienen receptores de presión y dolor. La aracnoides es la membrana intermedia. Esta es la más frágil y propensa a romperse de las tres meninges. Una de sus principales características es que no se encuentra vascularizada. La aracnoide se separa de la dura madre por medio del espacio subdural, que es donde va a circular líquido intersticial. En cuanto a la pia madre, se va a encontrar separada por medio del espacio subaracnoideo y a su vez se va a conectar con ella por medio de las trabéculas aracnoideas. Por el espacio subaracnoideo es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Los componentes principales van a ser
la capa aracnoidea o de barrera aracnoidal que se encuentra en contacto con la dura madre y va a permitir el paso del líquido intersticial. Las trabéculas aracnoideas o capa aracnoidea reticular, en esta las células se van a proyectar hacia la pia madre y lo que hacen es que forman como una red que cruza el espacio subaracnoideo y pues la formación de esta red es lo que la hace o le otorga de cierta manera el nombre a esta meninge. El espacio subaracnoideo por el cual va a pasar el líquido cefalorraquídeo y también se encuentran unas fosas y cisternas cerebrales en las que el líquido cefalorraquídeo se va a acumular y que permiten su distribución. Las funciones principales van a ser proteger el sistema nervioso de golpes y lesiones, al igual que las otras meninges. También ayudan a la conexión del sistema vascular líquido cefalorraquídeo, ya que pues por este se transportan los residuos de la actividad cerebral y lo expulsa por medio de las venas de la dura madre. Debido pues a que el líquido cefalorraquídeo circule por el interior del aracnoides, permite que el cerebro esté en cierto modo pues flotando, haciendo que se disminuya su peso y se permite el mantenimiento pues de su morfología. También ayuda a detectar los aumentos de presión intracraneal por medio de las trabéculas de la aracnoides. Existen afectaciones que se vinculan a alteraciones en la aracnoides o en otras meninges. Entre estas alteraciones podemos encontrar el quiste aracnoideo, que dentro de la aracnoides se van a formar unas pequeñas estructuras quísticas que se van a llenar de líquido cefalorraquídeo. Esto puede llevar a que se genere una presión que pueda dañar el sistema nervioso. Es frecuente que se presenten cefaleas, problemas de sensibilidad, parestesia o parálisis. Luego tenemos la meningitis, que tanto en la aracnoide como en el resto de las meninges, estas pueden afectarse por una infección vírica o bacteriana, llegando a inflamarse y pueden provocar diferentes síntomas como van a ser el mareo, las cefaleas o debilidad. También puede alterarse la composición del líquido cefalorraquídeo y puede provocar la compresión del encéfalo. Tenemos también la hidrocefalia comunicante, que es un trastorno en el cual se acumula líquido cefalorraquídeo debido a que las partes del aracnoides que permiten la comunicación entre este y la sangre de las venas pues no va a funcionar correctamente y pues lleva a una acumulación del líquido. Y por último tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es una hemorragia que se acumula en el espacio subaracnoideo y puede llegar a ser mortal. También es frecuente que se presente cefalea, alteración de la conciencia, problemas gastrointestinales como pueden ser náuseas y emesis. Y por último tenemos a la pia madre, que es la capa más profunda de las tres meninges. Esto significa pues que esta es la que se encuentra más alejada de los huesos del cráneo y del cuero cabelludo. Esta es muy fina y tiene la consistencia de una malla flexible. En su superficie quedan insinuados los surcos y las fisuras de la corteza cerebral. Se diferencian dos tipos de pia madre, la craneal y la espinal. La pia madre espinal pues se encarga de envolver toda la médula espinal de arriba a abajo. La pia madre craneal, aunque su composición es muy similar a la pia madre espinal, sus funciones pues se van a adaptar mejor a las características pues morfológicas del encéfalo. Las funciones principales de la pia madre es que sirven para la irrigación del sistema nervioso, ya que proporcionan soporte físico para las venas, las arterias y los capilares que pasan del medio externo a irrigar los tejidos del sistema nervioso central. La generación del líquido cefalorraquídeo de la pia madre van a emerger las telas coroideas, las cuales a su vez pues germinan los plexos coroideos, lugar donde es segregado el líquido cefalorraquídeo. La consistencia y la forma de la médula espinal hace que sea muy propensa a deformarse. Entonces la pia madre lo que hace es que va a evitar que esto pues suceda.
Otra función es que la pía madre crea un filtro para intentar evitar que ciertas partículas y sustancias indeseadas pues pasen a estar en contacto con las neuronas y las células gliales. La pía madre también puede ser permeable, pero pues a la vez es lo suficientemente densa como para crear una separación entre el sistema nervioso y los vasos sanguíneos. Por último, también tenemos que el sistema nervioso central no dispone de nociceptores, pero la madre está en contacto con ellos, entonces esto hace que ciertos accidentes como las hernias discales generen dolor. Bueno, en cuanto a la anatomía del circuito del líquido cefalorraquídeo, este es producido por el plexo coroideo. El lecho capilar del plexo coroideo es muy diferente del resto de los lechos capilares del cerebro. En este lecho no hay uniones estrechas, de esta forma en el plexo coroideo no hay barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo se produce por un proceso de transporte activo que pues depende del consumo de energía. Del 50 al 80% del líquido cefalorraquídeo producido por el plexo coroideo es dependiente de la actividad de la enzima anhidrasa carbónica. El resto es un remanente del metabolismo del sistema nervioso. Este líquido cefalorraquídeo es extracoroideo, que es parte del líquido extracelular del cerebro y de la médula espinal. Bueno, una vez emitido, el líquido cefalorraquídeo va a fluir de los ventrículos laterales al tercer ventrículo y posteriormente hacia el cuarto a través del acueducto de Silvi. Desde allí termina proyectándose al espacio subaracnoideo a través de los orificios de Magendie y de Luschka, que son aberturas que están situadas en el cuarto ventrículo cerebral, que van a poner en contacto el sistema ventricular y el meningio al comunicar con la cisterna magna del espacio subaracnoideo que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. A partir de este punto va a circular a través de las meninges a lo largo de todo el sistema nervioso para culminar con su ciclo vital en las granulaciones aracnoideas donde es reabsorbido. Tenemos que en el adulto el volumen total pues es variable y oscila entre 90 y 150 milímetros. El recién nacido oscila entre 10 y 60 milímetros. También se puede duplicar en niños mayores. Bueno, en cuanto a las funciones del líquido cefalorraquídeo, se destacan que actúa como amortiguador y también protege de traumatismo al sistema nervioso central, proporciona al encéfalo el soporte hidroneumático necesario contra la excesiva presión local, sirve como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo, cumple funciones de nutrición del encéfalo en menor medida, ayuda a eliminar metabolitos del sistema nervioso central, sirve como vía para que las secreciones pineales lleguen a la glándula hipofisiaria y permiten el diagnóstico de diversas enfermedades neurológicas. También constituyen una vía de entrada para la anestesia epidural. En cuanto a proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo, está entre 15 a 60 miligramos por 100 mililitros. Acá hablamos de una pues, de las alteraciones de las meningias. Entonces tenemos a la meningitis, que es la inflamación de las meningias. Entonces tenemos que van a existir varios tipos de meningitis. Tenemos la meningitis viral, que es la más común y por lo general es menos grave que la bacteriana. Ocurre cuando pues, un virus va a penetrar el organismo a través de la nariz o de la boca y se traslada al cerebro. La meningitis bacteriana puede ser mortal. La mayoría de las personas se recuperan, pero pueden quedar con consecuencias, pueden quedar discapacitadas permanentemente debido al daño cerebral, pérdida auditiva o dificultades de aprendizaje. La meningitis tuberculosa es muy poco común y aquí la bacteria se disemina al cerebro y la columna desde otro lugar del cuerpo, generalmente los pulmones. Y por último tenemos la meningitis fúngica o micótica,
que esta es muy rara y se produce cuando un hongo se propaga desde alguna parte del cuerpo al cerebro o a la médula espinal. Aquí hablaremos de los microorganismos causantes de la meningitis. Entonces, para la meningitis bacteriana, la causa más común varía por el grupo de edad. Entonces, para los recién nacidos, tenemos el Streptococcus del grupo B, el Streptococcus pneumoniae, la Listeria monocytogenes o la Escherichia coli. En los bebés y en los niños tenemos el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenzae tipo B, el Streptococcus del grupo B. En los adolescentes y adultos jóvenes tenemos la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. En los adultos mayores tenemos el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenzae tipo B, el Streptococcus del grupo B y la Listeria monocytogenes. Generalmente los microbios que causan la meningitis bacteriana se transmiten de persona a persona. Ciertos microbios como la Listeria monocytogenes pueden transmitirse a través de los alimentos. Existen 3 vacunas contra 3 tipos de bacterias que pueden causar la meningitis. Estas vacunas son la antimeningococócica, que ayudan a proteger contra la Neisseria meningitidis, las vacunas antineumococócicas, que ayudan a proteger contra el Streptococcus pneumoniae, y las vacunas contra el Haemophilus influenzae tipo B, pues que ayudan a proteger contra esta bacteria. Las personas pueden contraer meningitis viral o cualquier edad. Sin embargo, algunas personas tienen un riesgo mayor de enfermarse, incluidas las personas o los niños menores de 5 años, las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado debido pues, a enfermedades o tratamientos como pueden ser la quimioterapia o un trasplante reciente de órganos o de médula ósea. Entre los virus que pueden causar meningitis tenemos el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes, el virus del varicela zoster, el virus del sarampión, de la influenza y el myxovirus parotiditis. Los hongos de la meningitis fúngica se encuentran en el excremento de animales como las aves o de los murciélagos, también en la tierra húmeda y en madera en descomposición. Las personas se pueden enfermar si inhalan las esporas de estos hongos. Y la meningitis micótica no se transmite entre las personas, aunque cualquier persona puede contraer meningitis micótica. Aquellas con el sistema inmunitario debilitado pues van a tener un mayor riesgo. Ciertas afectaciones como pueden ser el VIH o el cáncer o personas que consuman medicamentos con esteroides o que se administran después de un trasplante de órganos, pues tienen mayor probabilidad. Entre estos hongos tenemos el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum, el Blastomyces dermatitis, la Candida albicans y el Coccidioides immitis. Las personas que tienen VIH, SIDA y tuberculosis pulmonar y aparte de ello tienen sistema inmunitario debilitado o beben alcohol en exceso, tienen una mayor probabilidad de desarrollar meningitis tuberculosa por la Mycobacterium tuberculosis. Bueno, entonces en cuanto a los síntomas varían según el tipo de meningitis. En la bacteriana se va a presentar fiebre, cefalea, rigidez de cuello, náuseas, émesis, fotofobia, confusión. En cuanto a las fúngicas tenemos la fiebre, cefalea, rigidez de cuello, náuseas, vómito, fotofobia y confusión similares a las bacterianas. En las virales van a presentar fiebre, a diferencia de las otras presenta irritabilidad, somnolencia, letargo, rigidez del cuello, fotofobia, las náuseas, vómito y la falta de apetito. En los síntomas de la tuberculosis va a presentar fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, fotofobia, cefaleas intensas, rigidez del cuello y también cambios en el estado mental. Los exámenes que se pueden utilizar para ello tenemos el hemograma, también tenemos una punción lumbar,
que es un examen pues muy importante para el diagnóstico de la meningitis y se hace para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo para su análisis y el conteo de células, glucosa y proteína. Este se debe recolectar antes de iniciar cualquier terapia antibiótica. También tenemos el cultivo de líquido cefalorraquídeo, las radiografías de tórax, la reacción en cadena de polimerasa, que es mucho más sensible en el cultivo viral. Acá hablamos de las características del líquido cefalorraquídeo en una infección bacteriana, viral, micótica o tuberculosa. Entonces hablamos del aspecto, la presión de salida, el predominio de leucocitos, la glucosa y las proteínas. Entonces, en cuanto al aspecto del líquido cefalorraquídeo normal, entonces este tiene que ser claro. La presión de salida está en un rango de 9 a 18 milímetros de agua. El predominio de leucocitos va de 0 a 5 leucocitos. La glucosa está entre el rango de 50 a 75 miligramos sobre decilitro y las proteínas van de 15 a 40. Por una infección viral, el aspecto es claro, la presión de salida es de 9 a 18 milímetros de agua, similar al aspecto, al tipo normal del líquido cefalorraquídeo. Los leucocitos es menor o igual a 300 polimorfonucleares que van a virar a linfocitos en un 10%. Las glucosas van del rango de 50 a 100 y las proteínas van de 50 a 100 igualmente. En cuanto a una infección por bacterias, el aspecto va a ser turbio, la presión de salida va a ser de 18 a 30, los leucocitos van a ir de 100 a 100.000 polimorfos mononucleares, la glucosa estará en 45, las proteínas las tendremos entre 100 a 1000. Por una causa tuberculosa, tenemos que el aspecto será turbio, la presión de salida será igual a la bacteriana de 18 a 30 milímetros de agua. Los leucocitos van a ser menor o igual a 500 linfocitos. La glucosa será de 45 miligramos sobre decilitros y las proteínas estarán entre 100 a 200. Y por último tenemos una infección fúngica. Entonces tenemos el aspecto, será turbio. La presión de salida será de 18 a 30 milímetros de agua. Los leucocitos estarán menor o igual a 300 linfocitos. La glucosa estará en 45 miligramos sobre decilitro y las proteínas la tendremos entre 40 a 300. Bueno, entonces tenemos el síndrome meningio, que es el conjunto de signos y síntomas que traducen la existencia de un proceso irritativo, generalmente es inflamatorio, a nivel de las lectomeninges. Estas son pues la aracnoides y la apia madre, durante el cual se pueden dañar también vasos y nervios que discurren por el espacio subaracnoideo. Entonces tenemos algunos síntomas que se pueden presenciar en el síndrome meningio. Es la cefalea, los vómitos, la fiebre, fotofobia, convulsiones, el estupor, la parálisis de algunos pares craneales y las contracturas musculares. En cuanto al meningismo o la pseudomeningitis, este es un conjunto de síntomas similares a los de la meningitis, pero que no son causados por la meningitis. Me explico. Mientras la meningitis es la inflamación de las meninges, ¿sí? El meningismo es causado por la irritación no meningítica de las meninges. Generalmente se asocia con una enfermedad febril aguda, especialmente en niños y en adolescentes. El meningismo involucra lo que es la triada de la rigidez de nuca, fotofobia y la cefalea. También se suele utilizar el concepto de síntomas meningios. Bueno, entonces acá hablamos de los principales signos clínicos que indican el meningismo. Tenemos el signo de rigidez de nuca, el signo de Kernen y el signo de Brunskiski. El signo de rigidez de nuca se va a realizar con el paciente en decúbito supino sin elevar la cabeza. Se va a sujetar el tórax del paciente con una mano y con la otra se va a colocar
por debajo de la región occipital y se va a intentar acercar la barbilla del paciente al esternón. El signo es positivo si se presenta una contracción refleja de los músculos de la nuca que van a limitar la flexión de la cabeza hacia el tórax, y esto causa una resistencia y dolor. Hay que tener en cuenta que en algunos pacientes que presenten osteoartrosis de columna, especialmente en los ancianos, ellos van a tener una dificultad para flexionar la cabeza, entonces para no llegarlo a confundir con el signo de rigidez de nuca. En el signo de Kearney, pues se va a realizar con el paciente en decúbito supino, se va a elevar la pierna de una manera extendida y el paciente va a flexionar la rodilla de una forma refleja. Se considera que es un signo de Kearney positivo. En el signo de Brunzinski tenemos que el paciente se va a colocar en decúbito supino, se va a realizar la aproximación de la barbilla al esternón, que pues es como el examen o durante el examen de la rigidez de nuca. Aquí se va a originar una flexión refleja de los miembros inferiores o hacia las caderas, ¿sí? Entonces este es positivo si se genera esta flexión refleja. Las causas del síndrome meningio, entonces las infecciosas son causadas pues por bacterias, virus, parásitos y hongos. En los estados no infecciosos están las hemorragias subarachnoideas, los tumores y algunas causas inmunológicas como puede ser el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a los hallazgos clínicos, tenemos que se va a presentar cefalea en un 90%, fiebre en 90%, un rigidez de nuca en un 85%, las alteraciones del sensorio en un 80%, el signo de Kearney será en un 50%, las émesis en un 35% y los signos de foco del 10 al 20%. Esta es una tabla que nos muestra los síntomas según las edades. Entonces tenemos que en adultos y en niños mayores se va a presentar fiebre, vómito, cefalea, rigidez de nuca, infección respiratoria previas. En los niños de 3 meses a 2 años se presentarán fiebre, vómitos, irritabilidades, apatía, llanto, convulsiones. El signo de la rigidez de nuca pues puede estar ausente y se puede presentar abombamiento de las fontanelas. En los ancianos los signos de la inflamación meningea no se pueden presentar. En cambio pueden existir síntomas insidiosos como puede ser la confusión o el embotamiento. En cuanto a la exploración física y el estado general, primero hay que valorar el nivel de conciencia con la escala de Glasgow. En los signos cutáneos se puede presentar púrpura, que es el signo de alarma por las posibilidades de una sepsis meningocócica. En los signos físicos puede presentar la rigidez de nuca, que es el signo clínico más importante, constante y precoz, y se explora o se evalúa con el signo de rigidez de nuca, y pues su positividad será consiste en el hallazgo de una resistencia que va a determinar de cierta manera el bloqueo del movimiento y se acompaña con dolor. En cuanto a los exámenes complementarios, este es un esquema que nos explica qué se debe hacer en caso de una sospecha de meningitis. Entonces, se debe realizar una detallada exploración física en la que deben buscarse signos de hipertensión intracraneal, como pueden ser el edema de papila, y signos de focalidad neurológica como es la disfasia o la hemiparesia. En caso de encontrar estos signos, se realiza un hemocultivo y una punción lumbar para evaluar el líquido cefalorraquídeo. En análisis macroscópico del líquido cefalorraquídeo se va a evaluar si este está xantocromático, que es cuando tiene un contenido elevado de proteínas, de bilirrubina y un contenido hemático de unas horas de evolución. O puede ser que el líquido cefalorraquídeo también esté hemorrágico o purulento. Entonces, si los resultados son negativos, se va a manejar como una ACV.
Si son positivos, se va a proceder a dar tratamiento empírico hasta que haya un análisis del líquido cefalorraquídeo. Si no se encuentran signos de focalidad neurológica o un edema de papila, se realiza un hemocultivo y se da tratamiento con antibiótico empírico y posteriormente se realizará un TAC para evaluar si hay presencia de una hemorragia subaracnoidea. Otros exámenes complementarios tenemos la contractura evidente, en el cual podemos observar al paciente en una posición de cúbito lateral con una actitud de gatillo de fusil, que es cuando pues, va a tener la cabeza en hiperextensión o extensión del cuello. Va a haber una flexión de los muslos sobre la pelvis y de las piernas sobre los muslos. Bueno, tenemos acá los opistótonos, que es una posición de hiperextensión corporal debida a un espasmo muscular intenso y prolongado de los músculos erectores espinales que hacen que la espalda se arquee de una forma muy marcada, así como la podemos ver en la imagen. La cabeza se va a desplazar hacia atrás sobre el cuello, los talones se van a inclinar sobre las piernas y los brazos y las manos se van a flexionar. En las maniobras para la exploración del síndrome meningio, tenemos entonces en cuanto a la irritación meningia se realizará el signo de Lewinson, que consiste en pedirle al paciente que trate de llevar la barbilla hacia el pecho. Cuando existe una contractura, el paciente tiene que abrir la boca para lograrlo. También se hace una identificación de la contractura muscular, que es un signo patognomónico agudo principal en el diagnóstico de la irritación meningia. En cuanto también se puede evidenciar trimos, que es una contracción del macetero, y la risa sardónica, que puede ser una contractura de los músculos de la mímica. Y también puede haber una posición en gatillo, que es pues la contractura muscular de los miembros inferiores, como ya lo habíamos visto. Entonces aquí tenemos pues si hay una irritación meningia, lo que se puede evidenciar. Entonces tenemos el trismo, la risa sardónica, la cabeza en hiperextensión y la posición en gatillo. Entonces en el signo de Kearney tenemos que este es un indicador para el diagnóstico pues, de la irritación meningia y de la meningitis de menor sensibilidad que el signo de Brunskiski. Se debe colocar al paciente en decúbito supino. Se flexiona el miembro inferior del paciente a 90 grados desde la cadera y luego se intenta extenderlo en la rodilla. Entonces el signo es positivo si la contracción refleja de los músculos va a imposibilitar la extensión de la rodilla y causa una resistencia y dolor. En el signo de Brunskiski, que es el indicador más sensible para el diagnóstico de una irritación meningia también y para la meningitis, antes de valorar el signo de Brunskiski hay que asegurarnos de que no se padezca ninguna lesión cervical. La posición es en decúbito supino. La aproximación de la barbilla al esternón durante el examen de la rigidez de nuca va a originar una flexión refleja pues, de los miembros inferiores hacia las caderas y la rodilla, como ya lo habíamos visto anteriormente. El reflejo tónico-clónico de Magnus Klein es cuando el paciente se encuentra en decúbito supino y se le hace la rotación de la cabeza. Se va a generar una extensión de las extremidades ipsilaterales y una flexión de las opuestas. La contractura extensora de la musculatura dorsal es cuando se le impide al paciente inclinarse hacia adelante. Entonces el paciente no puede besar sus rodillas ni incorporarse en la cama con los brazos cruzados sobre el pecho sin ayuda de las extremidades superiores. Y tenemos la maniobra de Pedro Pons, que se pasa un brazo por la espalda del paciente a la altura de los hombros y se intenta incorporarlo
en la cama al mismo tiempo que con la otra mano se va a oponer a la flexión de las rodillas. Entonces la resistencia que se encuentra está pues en una relación con la contractura muscular refleja. Otros síntomas del síndrome meningio, entonces tenemos la cefalea, que es de aparición aguda o subaguda, intensa y constante, a veces con carácter pulsátil, generalizado de una localización frontal u occipital con una irradiación hacia la columna vertebral. Otro síntoma pueden ser los vómitos, que suelen ser en proyectil. La aparición es habitualmente paralela a la instauración de la cefalea. No suele tener relación con la ingesta y sí acompañarse con náuseas. Otro síntoma es la fiebre, que es un integrante no indispensable de este síndrome, pero que su aparición pues indica el origen infeccioso. Tenemos las crisis convulsivas que pueden ser generalizadas o focales, pueden indicar complicaciones como pueden ser los abscesos cerebrales, astéresis con infartos o estar causadas por fármacos como la penicilina, o puede ser favorecida por la fiebre en casos de pacientes epilépticos. Otros síntomas puede que haya una afectación de los nervios craneales con una aparición de síntomas focales como pueden ser hemiparesias o disfasias. Puede haber edema de pupila, en lactantes puede haber fontanelas abombadas y puede presentarse diarrea. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome de hipertensión endocraniana. Este síndrome consiste en el conjunto de síntomas y signos ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Se realiza el examen del líquido cefalorraquídeo, el cual puede hacerse por una punción ventricular cisternal, o sea, suboccipital, pero pues con mayor frecuencia se realiza la lumbar. Cuando se obtienen los resultados por una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo suele fluir gota a gota. Cuando hay una hipertensión endocraniana va a fluir a chorro. Si se sospecha que la hipertensión endocraniana es causada por un tumor, no se debe realizar la punción lumbar debido a que hay un riesgo de enclavamiento del cerebro a través pues, del agujero occipital en caso de que se haga la punción de manera cisternal, o puede que haya una comprensión pulvar anterior. Entonces acá tenemos un cuadrito que nos muestra las presiones normales y patológicas del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a hablar en cuanto a una punción lumbar y una punción cisternal. Entonces la punción en centímetros de agua, cuando es normal en una punción lumbar será de cúbito lateral de 7 a 17 centímetros de agua, y en la posición sentado será de 8 a 25 centímetros de agua. Si se presenta hipertensión, pues la presión va a ser mayor de 25 centímetros de agua y la hipotensión va a ser menor de 4 centímetros de agua. En cuanto a la punción cisternal, en la presión normal en una posición sentado será de 0 a 2 centímetros de agua, y en una hipertensión será mayor de 5 centímetros de agua, y en la hipotensión pues aún no se encuentra, por decirlo así, como registrado. En cuanto a la etiología, se pueden dividir en 3 grandes grupos. Entonces las primeras pueden ser las lesiones expansivas de rápido crecimiento, como pueden ser los tumores, que pueden ser primarios del tejido nervioso o secundarios, como son los del pulmón, la mama, el riñón o la próstata. También se puede presentar abscesos, que comúnmente son causados por el toxoplasma en pacientes VIH positivos. Los granulomas, que son tuberculosos, changomas y lesiones sarcoidóticas. Los quistes, que los más comunes son los idiatídicos, los cisticercósicos, y se pueden presentar hemorragias y aneurismas cerebrales. El otro gran grupo son las afecciones
con obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos la hidrocefalia congénita o adquirida, la meningitis o una meningoencefalitis con un bloqueo del espacio subaracnoideo y las fracturas de cráneo. Y por último tenemos las enfermedades con congestión venosa cerebral, que pueden ser la meningitis, la meningoencefalitis, el edema cerebral, que puede ser general o difuso, una encefalopatía hipertensiva o una trombosis venosa. Debe considerarse que muchas causas mencionadas van a actuar mediante la intervención pues, de más de un mecanismo a la vez. Un ejemplo, los tumores que son pues, una masa expansiva, pero pues también pueden causar una obstrucción de la libre circulación del líquido cefalorraquídeo y llevar a una congestión venosa al mismo tiempo. El aumento del volumen cerebral, entonces, pueden ser por unas lesiones ocupantes del espacio como pueden ser los hematomas epidurales o los subdurales y tumores o accesos y aneurismas. Otro que puede llevar al aumento del volumen cerebral son el edema cerebral relacionado con lesiones en la cabeza, los paros cardiorrespiratorios y las encefalopatías metabólicas. En cuanto al aumento del volumen sanguíneo, algunas patologías pueden generar que haya una hipertensión intracraneal. Entonces, entre estas tenemos la trombosis de senos venosos intracraneales, una hipercarnia e hipertensión arterial, síndrome de vena cava superior y un traumatismo craneal. Tenemos la trombosis de senos venosos, que es un tipo de accidente cerebrovascular que involucra el lado venoso de la circulación cerebral, incluye trombosis de los senos venosos durales y o de las venas corticales profundas del cerebro. También puede llegar a causar un edema cerebral y a una posterior zona de infarto. Entonces en la imagen vemos una insuintensidad y unas zonas hiperintensas más pequeñas en los senos transversos y sigmoideo izquierdo. El aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo se puede deber a una producción aumentada, a una absorción disminuida o una obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, así como nos comentaba la doctora Marta, este es un líquido que baña el cerebro y la médula espinal. Es transparente, incoloro, limpio y pues está compuesto principalmente por agua, sodio, potasio, fosfatos, calcio, glucosa, entre otros componentes orgánicos. Este es uno de los 3 principales elementos que contiene el cráneo y pues contribuye con el 10% del volumen intracraneal. La capacidad total de la cavidad cerebroespinal en el adulto es de 1600 a 1700 mililitros. El volumen del líquido cefalorraquídeo varía de 50 a 70 mililitros en pacientes hasta 75 a 270 mililitros en el adulto, en el cual está dividido entre el sistema ventricular en un 25%, el canal espinal entre un 20 a 50% y en un espacio subaracnoideo entre el 25 al 55%. Los factores que pueden influir en la regulación del volumen del líquido cefalorraquídeo pueden ser las patologías tumorales como los gliomas o los meningiomas, los accesos cerebrales, los traumatismos craneales, hematomas intracraneales, algún proceso inflamatorio o infeccioso de las meninges, una reabsorción disminuida del líquido cefalorraquídeo que se puede presentar en trombosis venosas, en meningitis o alguna otra alteración de las membranas que recubre el cerebro y la médula espinal. También puede haber un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo en las meningitis y el edema cerebral, que puede haber una acumulación de líquido en el cerebro por algún traumatismo o un accidente cerebrovascular. Y por último tenemos las hidrocefalias.
Bueno, entonces la hidrocefalia es una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro que puede ocasionar una presión perjudicial para la masa cerebral y ocasionar pues como tal la hidrocefalia. Esta puede ser congénita o adquirida a cualquier edad, ¿sí? Las últimas pues se dan más en adultos y a partir de los 60 años y sus causas más frecuentes pueden ser por patologías como gliomas, meningiomas, accesos cerebrales, traumatismos craneales, algún proceso inflamatorio infeccioso de las meninges. Clínicamente se manifiesta con cefaleas, náuseas, vómitos, diplopía, somnolencia, irritabilidad o una pérdida de coordinación o de la marcha. El tratamiento puede consistir en eliminar pues la causa que produce la obstrucción del líquido cefalorraquídeo y pues en caso de no ser posible se hace una colocación de una sonda que va a derivar para de cierta manera reconducir el flujo del líquido cefalorraquídeo desde el cerebro al abdomen, pues donde puede ser reabsorbido. El edema cerebral se define pues como un aumento del contenido del agua cerebral por encima del porcentaje normal, es decir, mayor al 80%. Esto casi siempre es como consecuencia de un proceso patológico encefálico, aunque también puede generarse como consecuencia de un trastorno metabólico severo, como puede ser hiponatremia, cetoacidosis diabética o una insuficiencia hepática aguda. La obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo o a su reabsorción hacen que pues se acumule este en el interior de algunos de los ventrículos cerebrales y pues va a producir un aumento importante de su volumen, pues la hidrocefalia, que puede aumentar de forma brusca la presión intracraneana. Entonces, algunos síntomas del edema cerebral tenemos una cefalea intensa, somnolencia, náuseas, convulsiones, dolor o rigidez del cuello y una alteración puede haber alteraciones de la visión. En cuanto a la hipertensión intracraneal, esta pues es la que se define como la elevación sostenida de la presión intracraneana por encima de 180 a 200 milímetros de agua, ¿sí? Que puede estar causado por un aumento del volumen de las estructuras contenidas en el cráneo o por una pérdida de los mecanismos compensatorios de la presión intracraneal. Las causas pues pueden ser múltiples y se van a traducir como el síndrome clínico cuyos síntomas van a depender de cuán grande sea la diferencia de volumen y de cómo de rápido pues se haya producido. También tenemos pues que la elevación de la presión intracraneana puede deberse a un aumento del volumen del parénquima cerebral, del sanguíneo o pues del líquido cefalorraquídeo, pero también puede deberse a otra alteración fisiológica o metabólica. La hipotensión intracraneal es un pues, síndrome mucho menos frecuente que comparado a la hipertensión intracraneal y es debido pues a la pérdida de líquido cefalorraquídeo que hace que la presión intracraneal sea menor de 60 milímetros de agua. Acá hablaremos pues de las lesiones expansivas endocranianas que por la misma masa que ocupa producen una hipertensión endocraniana. Entonces, estos pueden ser los tumores del sistema nervioso central, los quistes aracnoideos y algunos accesos cerebrales. Los quistes aracnoideos pues son sacos llenos de líquido cefalorraquídeo, como ya los había mencionado anteriormente, que pues se pueden localizar entre el cerebro o la médula espinal y pues en la membrana aracnoidea. Los quistes aracnoideos pueden ser primarios o secundarios. Los quistes primarios son congénitos y son causados por el desarrollo normal del cerebro y de la médula espinal durante el embarazo temprano.
Los quistes aracnoideos secundarios son menos comunes y resultan de lesiones en la cabeza como meningitis, tumores o como una complicación de una cirugía cerebral. Entonces en la imagen nos muestra un quiste aracnoideo. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión endocraniana, entonces tenemos la triada clásica de la elevación de la presión intracraneal, que es la cefalea, los vómitos y el papiledema. Entonces vamos a hablar de estos signos. Entonces tenemos la cefalea, que tiende a presentarse al despertar o durante la noche. Se puede exacerbar con los cambios de posición, con el estornudo, con la tos y durante la defecación. Se atenúa parcialmente cuando el paciente se mantiene en una posición erecta. Se localiza preferiblemente en una región bifrontal y bioccipital. Suele ser profunda, no pulsátil, de una intensidad variable. Es indiferente a los analgésicos comunes y es mucho más intensa en pacientes adultos. Tenemos los vómitos, que coinciden con el momento de mayor intensidad de la cefalea. Alrededor del 70% no se preceden de náuseas y un 30% es precedido pues por náuseas. Y un dato importante es que es un vómito en proyectil. Ahora tenemos el papiledema, que pues particularmente es cuando la hipertensión endocraniana se desarrolla en una forma gradual y paulatina. El paciente puede referir visión borrosa, una amaurosis fugaz con una interrupción del flujo sanguíneo pues en la retina. Se reconocen como tres periodos evolutivos del papiledema. Entonces el primero es la hiperemia, en la cual se pueden haber unas hiperemia de las arterias delicadas y una dilatación venosa pues en relación al calibre 5:2 más o menos. El segundo periodo evolutivo son los bordes de la papila van a desaparecer, entonces las arterias se vuelven mucho más delgadas y el nervio óptico pues va a elevar su sitio de entrada, ¿sí? Entonces puede haber una neuritis óptica edematosa. Y por último tenemos la atrofia de las fibras del nervio óptico, que la imagen pues se ve más borrosa. También hay otros síntomas que pueden ser los mareos, el vértigo, las ataxias, el tinnitus, la anosmia o la hiposmia. Los procesos patológicos que causan un rápido aumento de la presión intracraniana pueden provocar coma, muerte, sin que aparezca el papiledema. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces hablamos de los criterios de diagnóstico de la hipertensión endocraniana. Entonces hablamos de la punción lumbar. Las indicaciones, bueno, tienen un fin clínico y uno terapéutico. Entonces, se va a obtener el líquido cefalorraquídeo para el análisis de este, ¿sí? Igualmente el estudio de la presión del mismo, con una finalidad diagnóstica para unas infecciones meningias o encefalitis, para ver si hay accesos o infecciones para meningias, hemorragias subaracnoideas, tumores cerebrales para buscar marcadores específicos, lupus eritematóxico sistémico, algunas encefalopatías metabólicas. Luego tenemos que este sirve también para introducir fármacos en el espacio subaracnoideos, ese es el fin terapéutico, ya sea para tratar algunas infecciones que requieran la administración de fármacos intraticales, como pueden ser las meningitis bacterianas o micosis refractarias, algunas enfermedades neoplásicas, como pueden ser la meningitis leucémica o el linfoma lectomeningio, o una espasticidad que puede ser por una infusión intratecal de beclofeno. En cuanto a las contraindicaciones de esta, pues puede que sea la hipertensión endocranial secundaria a una lesión expansiva intracraneal o de una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, pues en algún punto del sistema ventricular.
En esos casos, los estudios de neuroimagen predicen el riesgo de una complicación postpunción con una mayor sensibilidad de los hallazgos clínicos. Sí, pues es necesario extraer el líquido cefalorraquídeo para completar el estudio del paciente. También si hay un bloqueo completo pues del espacio subaracnoideo, en estos casos después de realizada la punción lumbar puede empeorar el estado clínico del paciente. Otra contraindicación son los trastornos de la coagulación y en la sepsis focal en el sitio de la punción. Entonces acá hablamos como tal del criterio de diagnóstico. Entonces puede que uno es la presión intracraniana elevada, mayor a 25 milímetros de mercurio, que hayan una neuroimagen, o sea, los TAC y las resonancias magnéticas, y también otro criterio diagnóstico pues son los estudios citoquímicos, que hayan síntomas como pueden ser la cefalea, que se presentan del 75 al 99%, cambios visuales del 30 al 60%, diplopía del 20 al 36% y como último el tinnitus o los acúfenos de 0 al 60%. Y también que hayan signos como pueden ser el papiledema del 98 al 100%, que es el signo más eh, característico o el de mayor criterio para la hipertensión endocraniana. También una paresia del sexto par craneal, que es del 14 al 35%, defectos de los campos visuales, que es del 3 al 51%, y una disminución de la agudeza visual del 2 al 25%, y esto es lo que conformaría como tal los criterios del diagnóstico para la hipertensión endocraniana. Muchas gracias.